¿Cómo están? Muy buenas noches. Más allá de Alberto Fernández y la violencia de género, más allá de Alberto Fernández y los romances impropios en un despacho presidencial, más allá de Alberto Fernández y su actitud hacia las mujeres, lo que está en juego en la Argentina hoy es esto. Lo que ayer Martín Granowski narraba muy bien, identificó en el momento en que estamos en un programa muy caliente, muy intenso, muy grave, como el curro de los derechos, una narrativa, un relato que se quiere imponer en este momento de, por supuesto, muchísima indignación, muchísima bronca y sobre todo de muchísima decepción. Los derechos humanos son un curro de los organismos, los derechos sociales son un curro de los movimientos piqueteros, los derechos de las mujeres son un curro de las feministas. Si se prueba todo lo que hizo Alberto Fernández, lo que se señala que hizo Alberto Fernández, es horrible, es espantoso, condenable por donde se lo mire. Y en todo caso es la conducta de un hombre que hizo en privado todo aquello que condenaba en público. Es más, un hombre que habrá deshecho todo lo que efectivamente sus políticas públicas querían implementar y señalaban. Ahora la pregunta es, ¿son un curro los derechos de las mujeres porque Alberto Fernández le pegaba a su esposa? Hoy conversábamos con un dirigente muy relevante del peronismo, en una tarde que invitaba, jornadas, horas que invitan a conversar con muchas personas a ver qué es lo que efectivamente se está pensando desde la política frente a este acontecimiento. Y este dirigente muy importante, insisto, del peronismo, muy relevante, nos decía, el 99% de los peronistas no tienen yate, no conocen el mar Mediterráneo, el 99% de los peronistas no tienen cuentas en el exterior, el 99% de los peronistas no le pega a su compañera, a su esposa. Y lo que tenemos que hacer, los y las dirigentes del peronismo, es trabajar para ese 99%, para representar a ese 99%. Que el gobierno de Milei viene por los derechos realmente no es una novedad, es lo que dijo permanentemente en campaña y lo que sigue diciendo. La novedad eventualmente es que las acciones de quien fuera presidente hasta hace 8 meses le ayudan a que Milei, o ayudan y colaboran a que Milei destruya años de luchas en las calles en tan poco tiempo o con demasiado éxito. Luchas que, por supuesto, exceden a Alberto Fernández y a cualquier otro dirigente en particular, porque esas luchas son patrimonio de todos y de todas. El espectáculo dantesco que se reproduce por estas horas en las pantallas hasta el cansancio está acompañado, en la gran mayoría de los casos, por una narrativa que no se conmueve con los golpes hacia Fabiola Yáñez o hacia las mujeres en general. Es más, es muy probable que en este rato que estemos al aire, que ahora mismo o hasta que termine QR a las 11 de la noche, vuelvan a aparecer más imágenes, vuelvan a aparecer más videos y seguiremos sosteniendo lo mismo. Y por supuesto van a profundizar el espanto que sentimos. Ahora, en todo caso, no es la sangre de las mujeres lo que huele el león. Es la sangre de todos los derechos que se quiere llevar puestos. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Así arrancamos hoy. Si el doctor Fernández es culpable, tendrá que pagar por lo que hizo. Y apelamos a que eso sea así, ¿no? Que la justicia efectivamente investigue y lleve a la Argentina a un lugar de mayor justicia y en este caso, bueno, tanta propaganda se le ha hecho y tantos millones y millones y millones de dólares hemos gastado todos los argentinos en políticas de género que van desde el Ministerio de las Mujeres hasta tantas otras cuestiones que parecían que eran fundamentales y necesarias para que este tipo de cuestiones no ocurran
si es que han ocurrido, la verdad es que lo único que demuestran es que se utilizó a la mujer para hacer grandes negocios y para hacer política, para crear empleo público y para simplemente hacerse de recursos del Estado. Bueno, muy bien. Un poco lo que estábamos recién compartiendo en la propia palabra del vocero presidencial. Lo vamos a seguir comentando en esta noche, una noche donde queremos escuchar muchas voces, reflexionar sobre todo desde la política, pero también pensando en la política, más allá que no sean voces estrictamente de dirigentes, qué es lo que está pasando, cuál es el impacto profundo que tiene la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, el expresidente del Frente de Todos. Muy buenas noches, Martín Granowski. Hola, Pablo Ibáñez, gracias por estar acá. Hola, Irina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya está con nosotros Miriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda, ex candidata presidencial. Miriam, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya nos metemos a la charla en el debate. Irina, te quiero preguntar, bueno, ¿cuáles son las novedades eventualmente de último tiempo? Ya hay abogadas que están confirmadas en la representación tanto de Fabiola Yáñez como de Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Y se decretó hace un rato el secreto de sumario, con lo cual una información que estoy recibiendo es que le habrían secuestrado el teléfono a Alberto Fernández, tendría lógica, ¿no? Porque si hay secretos sumarios, porque se están produciendo medidas que son evidentes, ¿no? Es una medida lógica. Esa es la información que de último... intenta preservar también la causa de tanto manoseo y tanto carancheo que se hace de cada cosa que va ocurriendo, imagino yo, ¿no? Sí, pero o sea, el secreto de sumario es una medida lógica cuando se toman las primeras decisiones y es una medida que se toma cuando se hacen allanamientos, se secuestra para no alertar en los próximos movimientos eventualmente en este caso del juez. No, pero además en la instancia de la imputación, nuevo juzgado, nuevos fiscales, hay algunos procedimientos de naturaleza formal que tienen que empezar a avanzar. Mira, la situación es la siguiente. La causa finalmente se mandó a sorteo. ¿Te acordás que nos preguntábamos qué iba a pasar, si se le iba a quedar el mismo juez? Bueno, se mandó a sorteo, le tocó a otro juzgado, pero que está subrogado por el mismo juez, por Julián Ercolini. Bueno, hay un temita ahí con que hay muchas vacantes, entonces son siempre el mismo grupito de jueces que subroga los juzgados. El bolillero de Comodoro Pi, ¿no? El famoso bolillero de Comodoro Pi. Sí, últimamente le tocan a dos jueces, básicamente, las causas. Pero hay otro fiscal... Una causa de la familia Macri que le toca al hijo. Claro. Es una cosa, la verdad es para ser un programa entero mucho. Al hijo también le viene funcionando bastante el bolillero tiene a Ariel Lijo y a Julián Ercolini como los favoritos. Antes le tocaba a Claudio Bonadío, que falleció. Exacto. Bueno, fíjate, uno de los juzgados en los que siempre cae es el 11, que era el de Bonadío. Claro. Así que bueno, no quiero entrar en especulaciones, pero esta es la situación real. El fiscal es otro, es Ramiro González. Se puso ya a disposición en el día de ayer la intervención y en el caso de que Fabiola Yáñez quiera el asesoramiento y el acompañamiento de la unidad fiscal que trabaja sobre violencia contra las mujeres y la de asistencia a las víctimas, también están en la causa. Y como vos decías, Pablo, Alberto Fernández designó a una abogada que se llama Silvia Carreira. La verdad es que estuvimos entre muchos colegas y consultando a mucha gente a ver si alguien la conoce, porque no la conocemos. Esto, bueno, o sea, de mínima no es una abogada mediática, sería una abogada de familia, o sea, no enfocada en el tema del derecho penal. Porque entiendo que la abogada de Fabiola Yáñez también es una abogada especializada en derecho de familia. Exactamente, Mariana Gallego es una abogada que trabaja en derecho de familia, que tiene un perfil más alto, que ha representado en muchas ocasiones a celebridades, si se quiere, de alguna manera. Bueno, a Mirta Legrand, por ejemplo, a Juana, el caso de Gallego Viale. También, caso de Gallego. Llega Fabiola Yáñez a través de Gallego, la llama a Mariana Gallego, Fabiola Yáñez personalmente el jueves por la mañana. Lo que se cuenta es que fue una sugerencia de una amiga conocida de Fabiola Yáñez que había seguido la intervención de Gallego en el divorcio de Camila Homs con De Paul. Y ahí había llegado esa intervención. Sobre la abogada que designa Alberto Fernández, yo también estuve preguntando, porque estábamos preguntando todo a ver de dónde salía. Es un nombre que le sugiere, que le acerca a un dirigente del peronismo, es de zona sur, es una jueza vinculada a familia. Yo hablé con otros abogados que siguen causas de familia, me dicen que tuvieron pleitos con ella, que tiene algún conocimiento del tema, pero que es muy de perfil bajo, muy técnica
en este caso. Hubo varias ofertas que recibió Alberto Fernández para asesorarlo, patrocinarlo en esta causa, y finalmente termina en la decisión de ir a esta abogada de perfil muy bajo, pero dicen de buena factura técnica. Igual son esas situaciones en las que uno se imagina que detrás va a haber a alguien más asesorando, ¿no? Más allá de que Alberto Fernández él mismo sea Sí, hay un equipo abogado de asesores que incluyen a otra abogada también que estuvo vinculada con derechos humanos y también respecto de violencia de género. Solo para saber si tienen el dato, qué tan verosímil es que un abogado muy reconocido, de esos abogados que transita bastante la pantalla, le haya pedido $1 millón a Alberto Fernández para representarlo. Yo sé que hubo algunas ofertas de dirigentes ofreciendo abogados que lo representen a Alberto Fernández, y por distintos motivos no hubo acuerdo en ese sentido. También me dijeron que hubo algunas observaciones de parte de Alberto Fernández respecto a quién quería que se estaba buscando, por ejemplo, una figura que sea una mujer. A ver, estamos tratando de contarles y resumir un poco los últimos movimientos en la causa. No quiero involucrarle esto a Miriam Bregman, quiero que charlemos sobre una reflexión un poco más general. No quiero comprometerla con esta información, más desde lo periodístico. En un rato les vamos a contar o adelantar qué es lo que efectivamente Alberto Fernández conversó cerca de 1 hora y media con un medio extranjero, con El País de España, una entrevista que se va a publicar mañana. ¿Qué cosas dijo y qué cosas no Alberto Fernández en esa entrevista, que por supuesto va a generar muchísimo interés? Y enseguida quiero mostrarles cómo distintos dirigentes del peronismo o del amplio abanico del peronismo empiezan a reflexionar respecto del futuro, de la construcción política del futuro, pensando en qué pasó con estos dirigentes que, bueno, terminan no solamente en una derrota electoral, sino también con este tipo de episodios. Miriam, ¿qué estás viendo en la escena? ¿Qué es lo que te surge como dirigente política, como mujer, como militante en las calles de tantas luchas que efectivamente se institucionalizaron? Sí, pensaba recién mientras hablaban ustedes que ¿por qué el impacto es tan grande? ¿La violencia de género es extraña en nuestro país? No. Incluso hay un femicidio cada 29 horas en nuestro país. Es un país con altísimos niveles de violencia de género. ¿Es extraña en el poder? No, el poder lo incrementa. Venimos hace muy poquito, recordemos, de la condena del doctor Juan Ramos Padilla al Perovich. Es decir, también ubicado en un alto estamento. Que el poder retroalimenta o incrementa la violencia de las género. Situaciones de opresión, de violencia, de superioridad de los varones hacia las mujeres. Pero creo que en este caso el impacto es tan grande porque es una persona que desde el más alto lugar de poder de nuestro país, de la presidencia, decía: volvimos mujeres. ¿Quién iba a decir que yo iba a terminar con el patriarcado? Es decir, hizo un uso muy grande de la pelea que dimos las mujeres. Entonces me parece que eso es lo que hace que sea tan impactante a nivel social, más allá de lo periodístico, lo que me dicen en la calle, cuando camino, cuando paro a comprar algo, hay un impacto muy grande porque era una persona que hizo de esto un uso muy grande. Yo no voy a decir que me asombra esta actitud de Alberto Fernández o que ahora descubro su doble discurso, porque yo siempre supe, como sé ahora, que si estamos hablando de violencia de género es por nuestra lucha. Y que así como creó el Ministerio de Mujeres, después con Nicolás del Caño éramos diputados y discutíamos cada vez que se discutía el presupuesto sobre fin de año, porque el Ministerio de Mujeres y el de Cultura, entre paréntesis, eran los ministerios con menor presupuesto. Es decir, una cosa es crear un ministerio, otra cosa es darle el presupuesto suficiente para que se puedan tener las políticas necesarias en un país donde la mayor parte de las mujeres que sufre violencia de género no puede irse de su casa porque no tienen los medios económicos, porque le cuesta mantener a los pibes, porque no encontrás una vacante, porque no tenés un lugar donde ir, no hay refugios, no hay lugares donde ir en nuestro país. Entonces creo que ahí primero hay que focalizarlo. Y después veo, obviamente... Perdón, en el impacto de que este episodio se lleve puesto todo eso, digamos. Sí, y esta utilización que se hizo de tratar de apropiarse de nuestra lucha, bueno, ahora se vuelve como un boomerang sobre el propio Alberto Fernández, sobre su partido político, sobre su entorno, porque bueno, ¿cómo? No era que habíamos vuelto mujeres, no era que se había terminado el patriarcado, no era que alcanzaba con un ministerio, parece que no.
Parece que en esta sociedad capitalista el patriarcado es parte fundamental de él. Pero no corre riesgo, Miriam, ahí de cometer un poco el mismo error que hace el gobierno, es decir, la sensación es que el comportamiento de Alberto Fernández, aún siendo presidente, que agrava y le da una magnitud excepcional al episodio, no debería ser algo que termine atentando contra lo hecho, bien, mal, poco, pero hecho que significó un avance. No, digamos. al revés, creo que daña mucho esto. ¿Cómo no van a dañar a alguien que hablaba en nombre de las mujeres, que yo nunca fui, pero que hacía actos en la Casa Rosada, que hacía actos para promocionar su supuesta defensa de los derechos de las mujeres y ahora está involucrado en esto? Es muy grave. Ahora, el gobierno manosea esta lucha, pero totalmente la manosea. Mira, hoy recordaba, hablando con mis compañeros, yo se lo pregunté a Javier Milei en el debate presidencial y él me negó la violencia de género. Imagínate ahora verlo a Dorni diciendo que tienen la línea 144 cuando ha despedido a sus trabajadoras, cuando cierran el INADI, cuando ataca todas las políticas de género. Bueno, lo acabamos de escuchar a Dorni diciendo que en realidad todo eso era parte de un curro, ¿no? Un poco lo claro, que ayer... Sí, lo escuché ayer a Martín y me pareció muy buena la definición. Esta semana tuiteó diciendo que la lucha contra la violencia de género es una estafa. Y bueno, hay un tuit, si lo podemos compartir, de Javier Milei de hace un rato. Avísenme cuando lo ¿sabés tengamos. qué? Eso me abre otra reflexión. Una, por esto, lo de la derecha me parece un manoseo total, absoluto, y que hay que discutirlo, ¿eh? No podemos separar acá la discusión. No puede hablar de los derechos de las mujeres un gobierno que ataca permanentemente, que es misógino, que nos ha atacado siempre. No es desde ahora que Javier Milei y su partido, su grupo nos ha atacado. Que los diputados que van a Ezeiza a visitar a los genocidas, permítanme el paréntesis, van a visitar violadores, ¿eh? Claro. Están acusados de violación y en muchos casos no están acusados porque la justicia no avanza tan rápido en los delitos sexuales como ha avanzado incluso en otro tipo de torturas y tormentos. En algunos casos condenados, Miriam. Y en algunos casos condenados, como el caso de González, muy cercano a la vicepresidenta Villarroel. Este es el tuit de Milei, ya sé que tenés un segundo paso en eso, pero para que no pase de largo, el tuit de Javier Milei de hace unos minutos. Y pensar que todo esto arrancó cuando la tan criticada ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, denunció a la justicia las maniobras irregulares con los seguros durante el último gobierno kirchnerista. Es decir, le debemos todo esto a eventualmente Sandra Petovelo, ¿no? Como que acá está el origen de... Petovelo le saca la comida a las mujeres, le saca la comida a los niños y niñas de nuestro país. Mirá, si hay algo que no la pondría Petovelo es de modelo de feminismo, me parece exactamente al revés. Toda la pelea con ese ministerio, que además tiene varias de las áreas que estuvimos nombrando, están bajo ese ministerio con ese nombre tan feo de Capital Humano. Y ahí hay que ubicar esto, pero yo creo que para responderle lo que él decía a Pablo, más profundo, así como yo critico mucho a la derecha y estoy hace horas discutiendo contra este manoseo, yo tampoco quiero que nunca más a las pibas, sobre todo, a las más jóvenes, a esas que hicieron la marea verde, a esas que empezaron a hacer un cambio de conciencia gigantesco sin el cual no estaríamos hablando de esto, que se les diga que tienen que ir detrás de personajes como estos, que se les diga que tienen que resignar derechos porque si no le haces el juego a la derecha. ¿Quién le hace el juego a la derecha? ¿Se lo hace el machismo? ¿Se lo hacen los golpes de Alberto Fernández a su mujer, a su compañera, o se lo hacen las pibas que reclamaban derechos en la calle? Yo creo que acá se abre un debate muy grande, porque para que la derecha no lo utilice, no hay que darle pasto a la derecha, no decirle a las mujeres que tienen que aguantarse a un Alperovich. Al mismo tiempo, las pibas, pañuelos verdes, pibas o no tan pibas, pero sobre todo las pibas, en realidad no fueron detrás de eso. Es decir, pudo haber habido, vos me decís, te traduzco porque vos no dijiste esa palabra, sobreactuación, la pongo yo esa palabra, no la pusiste vos. Vamos a suponerlo. Sí, o doble para discurso. Discutir más largo. Sí, yo no sé si doble discurso, pero sobreactuación. Pero es una discusión, esa más larga. Pero las pibas no fueron atrás de eso, las pibas fueron atrás de sus propios derechos. Sí. Y fueron exitosas. Sí, exactamente. Nuestro movimiento fue exitoso y por eso fue un gran debate si se podía institucionalizar y si teníamos que creer que desde ahora los derechos iban a venir desde arriba o teníamos que seguir estando en la calle. Yo sigo creyendo, como Simone de Beauvoir, que bastará una crisis para que vuelvan sobre los derechos conquistados, como este gobierno incluso lo está haciendo con el aborto. Eso es como el tema de los trabajadores. Pero hay muchos siempre todo tiende al retroceso
salvo que haya lucha. Que haya lucha y lo obviamente. defiendas. Pero, sí, claro. Pero fíjate que hay muchos que aprovechan en este momento para hacer balances de, bueno, si votamos, no votamos, yo no me equivoco cuando digo a quién votar. ¿Te parece que es el momento? ¿O es el momento de decir que nunca más hay que pedir resignación a las mujeres, que nunca más hay que decirles que salgan de la calle? Porque te dicen, no, porque había urgencias más grandes. Estaba el tema de la pobreza y Alberto le dio mucho aire incluso al feminismo. También está ese balance, el contrario, dentro del propio peronismo. Sí, claro, ¿Está también ese balance? Yo creo que no. Yo creo que si el gobierno fracasó es porque le dio mucho aire al FMI, no a las mujeres. Yo creo que si hablas de pobreza, hablas de mujeres, porque la mayor parte de las pobres en este país son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Porque Ahora, si hablas de los comedores, la que revuelven la olla, no sé, en un 90% son mujeres. Te quiero hacer una pregunta que me queda como duda de, Sí. lo que decís, porque la sensación es que no hay ningún valor en haber institucionalizado, no a Alberto Fernández, o eventualmente el espacio político que ganó las elecciones, con Alberto Fernández también incluido, que institucionalizaron cosas que antes no estaban. Vos decís, bueno, necesitaban más protagonismo, necesitaban más recursos, necesitaban más presupuesto. Pero eso efectivamente ocurrió. Sí, claro, y ocurrió producto de toda la lucha que Por dimos. supuesto, Por eso yo no pero ya, desvalorizo de ningún momento lo que se... entendí eso, ok. No, porque por eso insisto una y otra vez, si hoy estamos hablando de esto, y hoy pues no es la primera vez que pasa, hoy algunos recordaban las situaciones de Menem. Imagínate hoy echando a su compañera con sus hijos, como fue en ese momento, con Zulema y Carlos, o Carlitos, como era el nombre con el que se nos conocía, con un general diciéndole, usted se va, brigadier era, creo, Sí, brigadier, ¿no? Antonietti diciéndole, ustedes se van de acá, no pueden entrar a Olivos, todos los medios buscan los videos porque están. Bueno, la diferencia es que no había celulares en ese momento, ¿no? No había celular, no había celular, eso es ya el tema de la justicia. Sí. Pero ¿por qué se filtra todo lo que hay en un celular sin preguntarle a la víctima si se la revictimiza o no? Esto abre muchos otros temas, pero en este caso creo que lo que hubo en el medio es la lucha de las mujeres que cambió una conciencia social, y yo eso lo reivindico muchísimo, y creo que al revés, que tenemos que volver a tomar en nuestras manos esa pelea, porque esa es la pelea que produce que hoy estemos discutiendo esto, más allá del lugar de poder que ocupe el varón, el hombre en cuestión. La escena, la escena de Menem echando a Zulema no se podría producir hoy. ¿Vos te la imaginás, Irina, No, hoy eso, diciendo, pongo un brigadier, empecemos por ahí, un brigadier diciendo ustedes acá no entran? Es una escena bárbara. Sí. Claro, por eso el equívoco que digo yo, por ahí lo interpreté mal, pero como que también puede haber una intención objetiva y clara de encapsular el episodio y el comportamiento de Alberto Fernández, a pesar de la dimensión de ser presidente de la Nación, para que eso no eche tierra sobre lo avanzado respecto, aunque coincido con vos que posiblemente Alberto Fernández y el gobierno en particular se haya subido a una ola o haya acompañado a una ola que tenía su propia naturaleza, su propio origen y su propio orden. Sí, porque ahí si no veo que, se empiezan a podés no coincidir conmigo, pero si yo te digo los últimos escándalos de Insaurralde Espinosa, sí, no, claro, Alperovich, Alberto Fernández, a mí, yo no pertenezco a ese espacio político, pero lo que a mí me preocupa es que te digan, no importa, hay que seguirlos apoyando porque si no se fortalece la... Esa no es la representación de todo el peronismo eventualmente. Pero es Scioli pasando... Me imagino que en la izquierda... pasándose la violencia de género, pero vos decís que la violencia de género... yo creo que la violencia de género... ¿Está excluida de algunos espacios de la política? No porque es parte de este sistema. El problema es qué anticuerpos te das, qué mecanismos te das. Yo, por ejemplo, reivindico mucho... y es mi orgullo, por eso lo digo, de nuestro partido, que hace muchísimos años ya fundamos la agrupación Pan y Rosas con mi compañera Andrea Datri, que además es una gran teórica del derecho. Es una pelea constante, vos no podés evitar que ocurra un hecho. Lo que tenés que tener claro es que las organizaciones, qué tipo de mecanismos se establecen, qué lugar se le da a las mujeres para que se expresen. Lo que acá se ve... y por eso insisto tanto, es que es más bien, hay mucha gente apurada con el balance de las elecciones, diciendo yo no me equivoco, nosotros no nos equivocamos, estuve bien en hacerlo. Pará, ¿por qué no dejás que las mujeres analicemos si está bien o está mal? Porque Patricia Bullrich también sale a decir rápidamente, voy a cambiar el Código Penal para que no sea más distancia privada.
¿Por qué? Vos, Patricia Bullrich, vas a venir a decirnos las mujeres qué necesitamos. Si tenemos organizaciones de mujeres, tenemos un poderoso movimiento feminista, ¿de nuevo necesitamos la mirada patriarcal? Les pongo un punto ya que estamos, perdón. Sí. ¿Está bien que siga siendo instancia privada? Yo creo que hay que debatirlo en el movimiento de mujeres, ¿Pero qué te parece que a es vos? una discusión... Traduzcan porque quizá la audiencia no sabe de qué estamos hablando. Traduzca usted, Sí, doctor. Y enseguida las hablamos a Estela. trataremos de Traducí hacerlo más vos. sencillo. Es lo que ocurrió en este caso. Si la mujer no impulsa la denuncia, la causa no puede seguir avanzando. Y eso tiene que ver con un tema de no revictimizarla, porque por determinado motivo esa mujer hoy no está preparada para hacerlo y también hay que respetar sus tiempos. Yo no tengo posición definitiva porque o puedo tender a tenerla, pero creo que si es un debate, tiene que ser un debate del movimiento de mujeres como hemos dado otros. Lo que no acepto es que venga Patricia Bullrich, que cada vez que salimos a reclamar por nuestros derechos nos pega, nos reprime, a decir cómo debe manejarse la justicia. Ahora, me Eso parece- me parece Les pido, perdón, les pido Sí. una pausa ahí porque está esperando hace un ratito ya Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Está en La Rioja. Vamos a hablar de lo que pasó hoy en La Rioja. Con Quintela y una nueva constitución para la provincia de La Rioja. Estela, ¿cómo te va? Nuevamente, muchísimas gracias por ser parte de QR en este rato. Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Bueno, conversamos el lunes martes con Estela, cuando ya conocíamos algunos elementos de esta denuncia. Quiero preguntarte cómo estás y quiero preguntarte también porque se está dando aquí la conversación respecto de qué ha significado la institucionalización de derechos vinculado con las luchas en las calles de las mujeres durante todos estos años y eventualmente la intención de un sector del conservadurismo en la Argentina es llevarse puesto todo, absolutamente. En estas horas, ¿cómo estás reflexionando sobre esto? Bueno, la verdad que como todos hay cierta consternación, ¿no?, con lo que está pasando y bueno, y mirando, reflexionando, a mí me parece que claramente hay un movimiento de mujeres que tiene una larga historia de lucha. Las desigualdades de género son históricas en nuestra sociedad, milenarias. Por lo tanto, las transformaciones no son transformaciones sencillas de un día para otro, de solo avances. Tiene avances y repliegues y retrocesos. Es cierto que de la democracia para acá, el movimiento ha ido conquistando cada vez más derechos. Y bueno, lo vimos, y eso siempre tiene una relación entre tener institucionalidad y política pública, porque decimos, queremos leyes, pero esas leyes después se deben concretar en programas, en políticas que te acerquen el acceso, porque además el Estado tiene que ser promotor del acceso a esos derechos. Pero ¿esto en qué lo hacemos? En una sociedad donde las relaciones siguen estando atravesadas por vínculos patriarcales y la violencia masculina, el mandato de la construcción de masculinidad como un modo de ejercicio de poder violento, que además tiene la base de la desigualdad que las mujeres sufrimos, sigue presente y atraviesa a todos los sectores de la sociedad. Entonces esto nos pasa en las organizaciones políticas, en los sindicatos, en los movimientos. Nosotras venimos produciendo una transformación gigantesca, que además es muy transversal. Yo la escuchaba ahí a Miriam, nos hemos encontrado en las calles por el aborto legal, luchando por las leyes, siendo fuerzas políticas que tenemos diferencias. Entonces, a mí me parece, por la base de decir, sí, estamos en este momento difícil, conmueve, golpea que el expresidente de la Nación, que además tuvo una agenda de género activa, aparezca como denunciado por gravísimos hechos de violencia de género. Pero para mí esto no borra, en tal caso, ratifica que esta sociedad necesitamos seguir transformándola. Te voy a pedir un segundo, Estela, un segundito nada más con una información urgente porque habrían allanado el departamento de Alberto Fernández en el marco de la causa. Estamos en este momento, ya vuelvo, Estela, por supuesto está Miriam Bregman. Estas son imágenes efectivamente de la zona, allí de Puerto Madero, donde está el departamento, donde está viviendo en este momento Alberto Fernández, y esta es la información. Un allanamiento del departamento de Alberto Fernández en el marco de la causa, y lo decía Irina hace un ratito nada más, Sí, también en el marco del teléfono. secreto de sumario. ¿Cómo? Secuestraron el teléfono, seguramente en el marco de este procedimiento, y le estarán secuestrando otros dispositivos como parte de la investigación. Bien, bueno. Estamos, por supuesto, en el momento a momento con Irina Hauser y esta información. Vuelvo, Estela, no quiero, disculpame
lo de último momento. No quiero perder el hilo de lo que estabas conversando. Vos decías esencialmente que de todo esto nada debería llevarse puesto la enorme cantidad de avances. Hiciste alguna mención a Miriam. Miriam, si querés sumar algo de lo que está diciendo Estela. Que los derechos que hemos conquistado efectivamente se han conquistado con una transversalidad que es la transversalidad de la calle. Es la que impusimos. El derecho al aborto era impensado en nuestro país hace unos años. El proyecto se había presentado un montón de veces y quedaba siempre en algún cajón del Congreso y tuvo que salir en movimiento. Recuerden que la primera vez incluso se perdió, la primera vez que se trató en el Congreso, y al redoblar la fuerza de la movilización en la calle hizo que ese derecho se vuelva a contemplar. Entonces creo que la unidad esa que se da en la calle, que se da en la lucha de las mujeres, es verdaderamente invencible y es la que necesitamos ahora volver a poner al frente cuando hay un gobierno que abiertamente ataca nuestros derechos, más allá del discurso que puedan tener en estos días, ¿no? Haciéndose los preocupados por este tema. La verdad, como dije, en el propio debate presidencial, Javier Milei lo negó. Bien, sí, Fer, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. No, yo lo que creo es que justamente las instituciones se prueban en estas instancias, ¿no? Entonces, si vos creás un ministerio para atender el tema de la mujer, del sojuzgamiento, de la violencia de género, y el que justamente instó a que esto políticamente se cree, transgrede y es castigado, demuestra que el sistema está funcionando. Digamos, estamos hablando, me dijiste también de Alperovich y otros personajes del peronismo. Sí, pero el que lo condena a Alperovich también le ponen juez kirchnerista como Ramos Padilla. Y es un juez kirchnerista el que dice eso no se hace. Entonces me parece que acá hay temas que están más allá de la política. Tienen que ver con el tema en todos los partidos políticos y entre los músicos, en montones de cosas que uno diría, che, ¿cómo puede ser? Periodistas que han cometido hechos que vos decís, pero no puedo creer. Y bueno, esos son hechos íntimos. Hoy escuché a los Penato decir cómo el kirchnerismo, que lo tuvo Alberto tantos años, no hizo algo. ¿Y cómo van a saber? Digo, realmente yo creo que en el caso de Cristina jamás hubiera elegido una persona así para... Si tuviera esas conductas previas. Y te digo otra cosa, a mí me llama la atención, no sé si lo habrá cometido en otra época de su vida, porque me parece que Vilma Ibarra, por ejemplo, que fue su pareja, no creo que se aguante ni nada. A ver, entonces, Estela, no sé quiero preguntarte, Estela, ¿qué reflexiones se están dando en este momento? Axel Kicillof dijo, estamos en shock. ¿Qué reflexiones se están dando en este momento en la política? ¿O qué reflexiones se tendrían que dar a partir de ahora desde este caso, Estela? A mí me parece que hay que seguir transitando el camino de construir más derechos. Lo tenemos que hacer en un momento que al gobierno nacional es antiderechos en todos los sentidos. Yo escuchaba tu editorial donde vos decías, en realidad viene por todos los derechos. Los de las mujeres, contra los derechos humanos, niegan el terrorismo de Estado, ¿no? Y vienen a arrasar los derechos económicos, sociales, culturales. Por lo tanto, mira, estoy en La Rioja, vos decías al principio, acá acaban de jurar una nueva constitución. En este contexto de época tan arrasador, desconocer el papel del Estado, donde se señala que el Estado es una organización criminal, se acaba de jurar una constitución que no solo pone paridad de género, que presidió la constituyente una mujer, que además reconoce derechos básicos como el derecho a un ingreso básico para toda la población de La Rioja. Una constitución de avanzada, reconoce a los próceres de la independencia, de la lucha, de las resistencias. Bueno, y me parece que tiene además una perspectiva muy feminista. Y eso quiere decir que todos los dirigentes políticos, ninguno ejerce violencia, claro, ninguno es machista en su práctica. No, es un cambio social que se viene produciendo y a mí me parece que la prueba de que les cuesta pararlo es esta potencia que digo hoy, La Rioja, en un tiempo de negacionismo, de ataque al feminismo frontal, construye una carta magna que reconoce derechos y que reconoce los derechos de las mujeres en paridad. Así que me parece que es por ahí, es por plantear que debemos seguir. Axel decía, nosotros, ¿cuál es nuestra coherencia en esto? Sostuvimos el ministerio, seguimos profundizando las políticas, estamos trabajando en un protocolo para la violencia laboral en todo el empleo público, avanzamos en las licencias parentales para el cuidado de
de trabajadores varones o mujeres, parejas del mismo sexo. Digamos, el camino es el contrario. ¿Es perfecto? No, es como es esta sociedad. Quiero decirte, Estela, estoy tratando de hacer un ejercicio de las audiencias muy diversas que nos están observando. Ahí voy, Miriam, para pedirte tu reflexión. Y dice, bueno, está bien lo que dice Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, acaba de ocurrir lo que acaba de ocurrir. ¿Cómo conjugo todas esas cosas? Y no siento que es toda una gran estafa o en realidad es toda una gran hipocresía. Mira, la gente tiene su vida cotidiana. Acá estamos hablando de una problemática que en todos nuestros barrios se vive a diario. Entonces, plantear que hay violencia de género y malos tratos adentro de las casas con personas que hacia afuera no tienen esos malos tratos, o sí, a veces que hay violentos afuera y adentro, para la sociedad no estamos hablando de una problemática que desconoce, estamos hablando de una problemática absolutamente extendida. Yo se los decía el otro día, en la provincia de Buenos Aires se hacen 230.000 denuncias al año en el marco de la ley 12.569 de violencia doméstica familiar. Entonces, la sociedad entiende esto y además para mí valora las herramientas que construimos, porque nosotras, incluso en este clima de época antiderechos, antifeminismo que quieren construir, a nosotras en todos los municipios nos llaman, quieren que llevemos las políticas, vamos con gestión menstrual que ayuda a ahorrar recursos, pero además habla de un tema, y nos reciben las intendencias. ¿Y por qué pasa esto? Porque son además como el primer lugar de donde se sabe qué pasa con la sensibilidad social. Puede decir que nada de esto deja de valorarse eventualmente por este tipo de situaciones. Mira, es un momento difícil, claro que es un momento difícil, pero esto es una foto, hay una película, miremos la película. Estela, muchísimas gracias por estar ahí, desde La Rioja. Gracias a ustedes. Miriam, últimas reflexiones. Sí, creo que a veces hay que separar los planos, que las mujeres hemos avanzado, hemos conquistado derechos formales, es así. De hecho, la paridad en las listas electorales y demás que se mencionaban también hace un tiempo eran impensadas, pero después está la realidad. Y en un contexto de ajuste, de ataque económico, social profundo como hay en nuestro país, las principales perjudicadas somos las mujeres, la pobreza se ha ido feminizando, el ajuste del FMI no es igual para todos. Fíjate los sectores principalmente que ataca, ahora viene un ataque muy grande en los próximos días en el Congreso de la Nación a la docencia. Bueno, es un trabajo claramente feminizado. La salud, que tuvieron que poner todo su cuerpo durante la pandemia con salarios miserables, la mayoría son mujeres. Entonces, creo que hay debates mucho más profundos y que el patriarcado, que se mencionaba también recién, el patriarcado es intrínseco a este sistema. Eso yo no lo niego, pero creo que además de luchar contra la opresión, tenemos que luchar contra la explotación que las mujeres la sufrimos. No solo en los lugares de trabajo, sino que también las mujeres son las que llevan la mayor carga de las tareas en el hogar, el cuidado de los adultos mayores, y todo esto es un trabajo no pago, todo esto es no reconocido y encima cuando te vas a jubilar te dicen, ah, no, pero no hizo aportes porque no trabajó. Bueno, son muchos debates los que se abren, yo por eso soy feminista socialista, porque además de cuestionar la opresión, creo que hay que cuestionar la raíz del patriarcado sobre el que se sostiene, que es este sistema, pero que en la Argentina no es un problema donde nos podemos sentar y debatir tranquilo. ¿Cómo definís patriarcado? Mirá, cortito. ¿Qué pregunta? Tenés 10 segundos. ¿Qué pregunta difícil? ¿Cómo definís socialismo en 10 segundos? Dale, no, 5. pero me parece que Déjame las imágenes, Udi, si puede ser de lo que está pasando en este momento en Puerto Madero. Que en este sistema capitalista, el patriarcado, que es esta opresión hacia las mujeres, hacia las disidencias también, porque hemos incorporado también la pelea no solo de las mujeres, sino de gays, lesbianas, trans, es intrínseco al propio sistema que necesita de esta opresión. Lo puse recién en un ejemplo muy claro. El trabajo no pago que realizan las mujeres en el hogar. Hay una frase que se ha popularizado que es no es amor, es trabajo no pago. Bueno, eso que aparece y que se naturaliza, que las mujeres tienen que cuidar los niños y niñas, que las mujeres tienen que cuidar los adultos mayores, que las mujeres se hacen... La paradoja es que a veces para hacer esos ataques los llevan adelante mujeres como Villarroel, como Bullrich y como Karina. Bueno, por eso a veces con una simple, ¿no? Son 3 mujeres con una simple definición de género no basta, porque hay mujeres que son parte, por eso yo milito en la izquierda, porque precisamente cuestionamos a esas mujeres que son... Bueno,
bueno, Margaret Thatcher, si querés poner el ejemplo más aberrante de una mujer llevando adelante ataques de derechos, ataques de opresión, incluso una guerra criminal, pero no alcanza con esa definición solamente. Bien. Pero como sistema capitalista creo que hay que definir claramente esa doble opresión que sufrimos las mujeres, que no solo es la que sufren todos los varones en su lugar de trabajo, sino también esto, las tareas sociales de reproducción, esas tareas que no se pagan y sin las cuales no funciona este sistema. En el Congreso en algún momento incluso nos ilusionamos en que se podían empezar a discutir estas cosas, pero siempre quedan para los momentos finales y nunca se pueden terminar de discutir. Miriam, gracias por haber venido. Gracias. Que esté muy bien. Bueno, ya vamos a ir con Gabriel Prosperi, allí en la zona de Puerto Madero. ¿Está Gabriel? Hola Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Estamos en vivo con vos. ¿Cómo te va, Pablo? Estamos en el departamento, o en el edificio, mejor dicho, donde está el departamento de Alberto Fernández, o por lo menos en el que vive Alberto Fernández, Juan Amanso 740. Esa es la dirección que dio él a la justicia, en donde va a permanecer durante lo que dure el proceso, evidentemente, del que estamos hablando ya hace más de 48 horas. La información que hay por estas horas es que habría llegado una comitiva de Policía Federal con orden judicial para llegar hasta el departamento de Alberto Fernández y llevarse el celular del expresidente. Esta es una información que se está llevando adelante en estos momentos, que estaría en proceso. La comitiva no ingresó, por lo menos de la forma que habitualmente lo hace una comitiva judicial, es decir, presentándose, anunciándose en esta que es la entrada principal, donde está el garage, con el personal de seguridad. El personal de seguridad asegura que no tuvo contacto con ningún servicio judicial, ningún agente judicial que haya llegado aquí con orden de allanamiento. En todo caso, si ese procedimiento ¿Pero vieron entrar a alguien, Gabriel? Fue con ingreso, aquí no. Aquí agentes judiciales no vimos ingresar, tampoco de la policía. ¿No hay otra entrada al edificio? Hay otra entrada principal peatonal, la entrada que habitualmente utilizan sin ingresar con sus automóviles la gente que habita las dos torres de este Riverview, así se llama el complejo, pero tampoco allí el personal de seguridad ha visto que haya ingresado ningún agente judicial. Es decir, si efectivamente se llevó a cabo ese procedimiento, ha sido con la venia de alguien que tiene autorización para ingresar y los hizo ingresar, sin tener que anunciarse ante el personal de seguridad. Es más, un dato más, Pablo. Recién veíamos un patrullero de la policía de la ciudad. ¿Qué hacía el personal de la policía de la ciudad? Venía a constatar si efectivamente había habido un allanamiento aquí. Así que la información está en proceso, se está chequeando. Bien. Prima facie, decimos que agentes de la Policía Federal habrían ingresado al departamento. Recordemos que el expresidente tiene ya custodia de la Policía Federal con orden judicial para llevarse y peritar el teléfono celular del expresidente. Gabriel, volvemos en cualquier momento. ¿Tenés prioridad con información o con algo que allí suceda, por supuesto? Gran trabajo. Sí, Pablo. Sí, la información que me comentan es que fue un pedido que hace el fiscal Rívolo, específicamente del celular, por el comportamiento que había imputado o había dejado trascender Fabiola Yáñez, de que se seguía comunicando el expresidente con Fabiola Yáñez, que había un hostigamiento, que parte argumentalmente, por lo menos entre los motivos iniciales de Rívolo para pedirlo, es eso. Lo que me queda en zona gris, y hoy lo hablaba también con alguien vinculado a la causa, es que hoy hay dos fiscales, porque ya al haber el nuevo destino, aparece, como decía Irina, Ramiro González. Pero por ahora es el mismo, entiendo, ¿no? No, esta causa Ramiro González. Ahora el fiscal de esta causa es Ramiro González. Claro. Lo que pasa es que el que recibió... y que pidió seguir interviniendo, además. Sí. Y el que recibió la información originalmente del contenido del celular de la secretaria de Alberto Fernández fue Carlos Rívolo, porque tiene la causa de los seguros. Entiendo que ahora hay una actuación entre los dos, pero el que tiene la causa específicamente sobre la denuncia por violencia de género, que hay que ver además qué carácter le dan, ¿no? De si lesiones graves, lesiones leves, eso todavía no está claro, ¿no? Perdón, tengo la confirmación de que efectivamente le secuestraron el teléfono a Alberto Fernández. La investigación está a cargo de alguno ya de tiene los el teléfono, el móvil
de Alberto Fernández. Bien. Por supuesto hay que ver qué cosas se encuentran, qué buscan, porque vos puedes ir a buscar las conversaciones del último tiempo, pero también puedes ir a buscar todo el historial de conversaciones que haya tenido el expresidente con Fabiola Yáñez y con otras personas. Es que la lógica en este caso es, si bien la motivación fue verificar... No sé cómo se limita, esa es mi pregunta, ¿cómo no se limita la búsqueda a algo determinado en una situación de estas características? Acá pasa lo siguiente, que es que hasta donde la información que yo tengo, Fabiola Yáñez todavía no declaró. Entonces, seguramente lo que se analice de ese celular se va a desprender de la declaración de lo que diga Fabiola Yáñez. Lo que sucede es que ella ya algo adelantó y lo que ocurre es que había información en la causa de los seguros desprendida del celular que estaban analizando, que bueno, donde estaban las imágenes y el chat de Fabiola con Alberto Fernández reproducido. Esto también es importante aclararlo, porque no es que Fabiola entregó esa información a la justicia, no es que ella entregó las fotos y los chats y demás. Eso es información que estaba en la causa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué se va a investigar del teléfono de Alberto Fernández? Bueno, el disparador es, bueno, vamos a investigar si efectivamente la estaba hostigando para que no denunciara, ¿no? Que era lo que podía llegar a ocurrir, porque recordemos que acá primero se le ofreció, como explicaba Miriam Bregman antes, ante un delito de acción privada, se le ofrece hacer la denuncia, ella dice que no, y después finalmente ante lo que ella describe como el terrorismo psicológico y finalmente dice que hubo golpes, hace la denuncia. Pueden llegar a extraer de todo el celular de Alberto Fernández. Sí, o sea, no, porque hay otra instancia más. Me parece que es determinante lo que dice Irina, de que todavía no declaró. De hecho, Mariana Gallegos está viajando a Madrid, que es la abogada, que desde el jueves que todavía ninguno no de los dos declaró. No había sido presentada en la causa todavía Mariana Gallegos como abogada, pero hubo un acuerdo para que sea abogada. Está viajando a Madrid, se va a ver en teoría el sábado, y la intención era que declare el día lunes. También eso es importante para saber en todo caso cuál va a ser la carátula final, porque hay que ver lo que ella sostiene y se agrega información más allá de lo que son trascendidos hasta ahora, y tiene ahora que ver es averiguación de delito, ¿no es cierto? No, por ahora la primera causa inicial que había iniciado Rívolo, cuando se convierte en una causa, había sido lesiones, corregime Irina, pero eran lesiones leves agravada por el vínculo en teoría. Era un principio de causa que todavía no evolucionó, porque insisto, lo que sí existe, y por eso tiene lógica el pedido de retener el teléfono hipotéticamente para ver el hostigamiento, porque Fabiola Yáñez habló, como decía Irina, con dos organismos que tienen que ver con la violencia de género y protección a la víctima. Por lo tanto, ahí sí puede haber existido de parte de ella una advertencia sobre ese comportamiento, y que a partir de ahí Rívolo haya considerado que en ese caso particular sí ya hay un principio de declaración específicamente sobre esa cuestión, aunque no haya avanzado testimonialmente con otras acciones. Es una medida lógica que le retengan el celular a Alberto Fernández en este caso. Es absolutamente lógica, y que lo hagan expeditivamente. Te digo más, yo creo que se demoró el sorteo de la causa, o sea, que tardaron demasiado tiempo, que finalmente se mandó a sorteo. Pero, sin embargo, pasó desde que Fabiola... Quiero decir esto, estamos yendo entre lo que está pasando en este momento en el marco de la causa, muy importante, y también con la intención de reflexionar el impacto que esto tiene en las políticas de género, en el espacio político del que Alberto Fernández fue principal referente al haber sido presidente de la Nación. Esta es la noche de QR. Tengo algunas preguntas. En un momento les vamos a contar también qué es lo que dijo y qué es lo que no dijo Alberto Fernández en la entrevista que se va a publicar mañana en el diario El País de España. Tengo esta pregunta, a ver si tiene una respuesta breve, después la podemos ampliar. ¿Se sabe si Fabiola Yáñez autorizó la difusión de esas imágenes? Si ella decidió compartir eso con ese fin o todavía no. Lo pregunto por la revictimización, hay dos de Fabiola Yáñez en el uso tan abusivo de esas imágenes. En la información que trascendió hay unas capturas que claramente son las capturas tomadas de la causa, de la carpeta reservada, que estaría en el teléfono de María Cantero. ¿Sí? Claramente ahí, quien fuera secretaria, está con la fecha, que 2001, creo que es 13 de agosto de 2001, pero hay una segunda captura de la misma conversación que tiene una fecha más reciente, tiene una fecha 12 de julio
Es decir... ¿De este año? 12 de julio. Hay un tecnicismo que alguien me lo decía que conoce de tema, que WhatsApp cuando haces capturas de otro año te marca el año. Cuando es captura del año en curso no te marca el año. Bueno. Entonces, que en ese caso, perdón, la información, la difusión de las imágenes puede haber surgido por una vía judicial y por otra vía extrajudicial. A ver, guárdense un poco de información. Martín, ¿lo tuyo es data o es opinión? Que quiero saludar a Carlos Raimundi. No es ni data ni opinión, son 3 hipótesis sobre la base de datos. Primera hipótesis, las imágenes fueron filtradas por la Nueva Defensa, de alguna manera. No estoy acusando, estoy diciendo como hipótesis. Segunda hipótesis, la filtración vino de la justicia. Tercera hipótesis, hay una nota de Ignacio Ortelli en Clarín de hoy. Ignacio Ortelli es un periodista de Clarín con un acceso muy directo a Javier Milei y a Manuel Adorni, donde dice, varios ministros del gobierno estaban al tanto de esto. ¿Cómo es la historia? Varios ministros estaban al tanto, no hicieron nada y además... ¿Estaban al tanto o tenían el material? Estaban al tanto. ¿De qué? ¿Pero estaban al tanto de la existencia del material? De la existencia... No, de la existencia del suceso. No. Del suceso, dice eso. Y al mismo tiempo hubo una orden de Milei, dice Ortelli, una orden de no hagan olas. No, pero no lo dice así. Yo quiero subrayar lo que dije antes. Quiero subrayar lo que dije antes, que sí es información. Dale. Perdón. Con todo respeto a las hipótesis. Que es que lo que yo pude sí chequear hoy con fuentes judiciales es esto. Que las imágenes y los chats que se filtraron no son parte de una denuncia de Fabiola. Eso no, o sea, es parte de lo que está en la causa. Sí, que me parece un dato muy importante. O sea, a mí me parece un dato relevante. Segundo dato, yo intenté con la abogada de Fabiola verificar si había un consentimiento de parte de ellas para la difusión de las imágenes, sobre las cuales después, si querés, debatimos. Y la respuesta no fue ni sí ni no. Bien. Lo último, Pablo. Lo último para agregar. Tiene que ver con la causa. La causa se abrió de la causa inicial de seguros. Queda todavía en Comodoro Pi y se sorteó un nuevo tribunal. Todavía sigue pendiente si va a seguir el mismo camino que siguió en todo causa. La causa de la fiesta de Olivos que terminó en la justicia de San Isidro por una cuestión territorial. Todos, por lo menos la información, no sé si Irina la comparte o no, la información es que lo natural sería que territorialmente esa causa termine en Olivos, en San Isidro. Y o bien en Arroyo Salgado, que es una de las juezas, o en Mirabelli, que es el otro juez. Ustedes la mente conspirativa, pero existen los servicios de inteligencia en ese país. Pero necesito hacer una pausa. Retomamos esto. Tenemos hasta las 11 de la noche, vamos a estar con esto y después viene Mesa de Cuatro, además, para seguir agregando mucha información. Quiero volver a lo político, al impacto político de esta denuncia sobre Alberto Fernández. Ya lo voy a saludar a Carlos Raimundi, ya viene Ricardo Aronskin, se va a sumar Delfina Gianones Sierra, que es directora de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género. Axel Kicillof dio una definición que de alguna manera quedó como gran representación del momento, del espacio político al que representa o representaba Alberto Fernández. Uno de los pocos dirigentes que efectivamente frenó, paró la pelota y dijo, estamos en shock. Lo compartimos. Yo decía que estábamos choqueados, creo que levantaron eso, pero porque en realidad fue un medio de La Rioja, dije lo que me está pasando de manera muy directa. Creo que esto tiene que tener una prontísima resolución de la justicia, que hay que tener también un tratamiento respetuoso, que no es lo que efectivamente se está viendo, con la revictimización y fotos impropias y cuestiones así. Creo que es un tema de una denuncia muy, muy grave que tiene que tener una resolución lo más rápida posible. Obviamente que haya justicia, pero con perspectiva de género. Saludo ante todo a Carlos Raimundi, dirigente político, fue diputado nacional hasta hace muy poco, embajador argentino ante la OEA. Carlos, gracias por estar ahí, por la espera y por el esfuerzo de salir vía Zoom para esta noche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y a la mesa también. Un gusto poder conversar con ustedes. A ver, Carlos, si te pregunto por el impacto político de la denuncia contra Alberto Fernández, ¿cuáles son tus reflexiones hasta ahora? Mira, esto que recién dijo Axel es un poco lo que está viviendo
la militancia con la cual uno tiene contacto, ¿no? Pero, bueno, espérate. Primero, el respeto absoluto a la víctima y a todas las víctimas. Esto atraviesa, digamos, a la sociedad. Un doble cuidado, digamos. El primero, ella ya ha sufrido un daño y ahora hay que cuidarse mucho de que no sufra un segundo daño, que es la exposición pública cuando ella no ha prestado el consentimiento, lo que se ha dado a llamar la revictimización, ¿no? Tercero, quedar fuera absolutamente del oportunismo. Es decir, nosotros desde hace muchos años que venimos trabajando y defendiendo políticas de género, aún desde la posición muy modesta que tenemos que tener los hombres, los varones, siendo tremendamente respetuosos de la lucha que está dando la mujer, y hemos apoyado todas las políticas de género, las reformas judiciales que ha habido a los códigos, la utilización de las instancias públicas, estatales. Lo hacemos con la mayor honestidad, sin sacar provecho, como está tratando de hacer sectores opositores que siempre se han opuesto a las políticas de género y ahora aparecen como los principales defensores, y la prensa amarilla también, diferenciándonos claramente de eso. Ahora, el impacto. Mira, Pablo, yo te voy a ser totalmente honesto. Desde luego que es deplorable, que es incalificable si esto se comprueba y esto sigue su curso. Ahora, el 90%, el 95%, el 98% de las personas que integramos nuestro espacio no participamos de esto, y esto no nos modifica ni nuestras convicciones, ni la vida, ni nuestros valores, ni nuestra militancia. Y sobre todo, porque, claro, es difícil explicar esto, pero en la Argentina Alberto Fernández fue el presidente, pero nunca fue un referente. Nunca fue un referente excluyente, nunca fue un líder, nunca hubo banderas con su cara, remeras con su figura, tatuajes, locales partidarios. No. Las circunstancias hicieron que fuera presidente, pero y nosotros pensamos lo que pensamos de Alberto desde hace mucho tiempo y por otras cosas. Esto indudablemente colma una medida, trasciende cualquiera de las cuestiones políticas, es de otro nivel, está en otro plano de análisis, pero no nos modifica como militancia, no nos modifica los valores que nosotros tenemos que defender, que hemos defendido toda la vida y que vamos a seguir defendiendo con la mayor convicción y con la mayor honestidad, más allá de la gravedad que esto tiene. Carlos, enseguida vuelvo a vos, te quiero preguntar de a quién más, qué cosas en la construcción política, evidentemente hay que revisar. Saludo a Ricardo y a Delfina, muy buenas noches, gracias por estar acá. Delfina, sobre esto que plantea Carlos, o eventualmente tu primera impresión sobre lo que estamos viviendo. Bueno, nosotras desde el equipo latinoamericano de justicia y género, digamos, más allá del dolor de la noticia, la principal preocupación que tuvimos y que tuvimos estos días tiene que ver con el uso político que se le dio, el uso político de ambos lados que se le ha dado al evento, ¿no? Es decir, a un hecho de violencia de género que, como sabemos, es una situación que atraviesa a toda nuestra sociedad porque atraviesa clases sociales, a los partidos políticos, a los espacios de trabajo y demás, que haya habido un oportunismo en intentar utilizar este evento para descalificar las políticas de género o para mencionar que son políticas que son inútiles o que no han servido, cuando en realidad necesitamos redoblar los esfuerzos en ese sentido. Y también por parte del gobierno, digamos, el haber mencionado de una forma un poco cínica, ¿no?, de que las mujeres que sufran violencia tienen la línea 144 para recurrir. Casi fue la primera reacción del gobierno desde la vocería, ¿no? Totalmente. Sí. Cuando Adorni, digamos, publica ese tuit diciendo, bueno, las que sufran violencia ahí tienen la línea 144, cuando es una de las políticas que están desmantelando desde el inicio de la gestión. Eso, digamos, el cinismo en una situación de este tipo que atraviesa a una de cada dos mujeres que tuvieron o han tenido pareja en nuestro país, es decir, estamos hablando de un fenómeno totalmente extendido, nos pareció lo más doloroso, digo, porque venimos de décadas, no solamente los últimos años, venimos de décadas de lucha del movimiento feminista que en los últimos años cobró mayor relevancia y mayor masificación, pero que es una lucha, digamos, continuada en el tiempo
y que con mucho esfuerzo se han llevado adelante las políticas. Entonces, para nosotras el hecho de que se haya puesto en cuestión el trabajo, por ejemplo, de todas las funcionarias que con mucho compromiso llevaron adelante las políticas, que bajo ninguna condición tienen responsabilidad por lo que pasó, ¿no? Están advirtiendo sobre ese riesgo, ¿sí, Irina? Sí, yo te quería preguntar, hace un rato escuchábamos a Axel Kicillof decir que esperaba que hubiera justicia con perspectiva de género. Mi pregunta es, ¿hay perspectiva de género en el Poder Judicial? Bueno, ¿qué puede esperar uno además en Comodoro Pi, no? Bueno, creo que no hay una sola justicia, es decir, ¿no? La justicia es muy heterogénea y hay casos donde sí hay perspectiva de género y casos donde no lo hay. Nos pareció, por ejemplo, que en el caso, recién mencionaba el caso de Alperovich, donde justamente fue un caso donde la víctima, digamos que sufrió violencia, estuvo acompañada, donde se le dio atención desde la unidad especializada y donde justamente la justicia tuvo una perspectiva y falló, digamos, y tuvo celeridad en la respuesta. No siempre es el caso, digamos. Muchas mujeres que recurren a la justicia sufren procesos muy largos, muy costosos en lo emocional, en lo económico y en el tiempo, no estirados en el tiempo, que hace que sea muy difícil sostener esos procesos y donde muchas veces se las revictimiza, no se las escucha, se las descree o hay, digamos, fallos que son totalmente en contra de esas mujeres porque, no sé, digo, hemos tenido situaciones que hemos acompañado donde mujeres en situación de violencia se les han quitado a los hijos porque se creía que no se podían hacer cargo, en vez de apoyar a esa mujer y brindarle políticas, lo que se hacía era desprotegerla aún más. En el último caso sería, no se aplicó la perspectiva de género y en otro se aplicó, digo, porque se habla de perspectiva de género digo, me parece que hablar no se define, por eso lo tenemos. No, es que, a ver, hablar del Poder Judicial... ¿Cuántas mujeres... ¿Me das un minutito y quédate con esa pregunta ahí? Pablo, ¿tenés información sobre el allanamiento? No, la información que me agregan es que en el allanamiento, además de un celular, el celular personal, allanaron otro elemento tecnológico que es una tablet, también la tablet personal del expresidente de la Nación, que en principio fue eso, el allanamiento específicamente por el celular y se sumó luego la tablet. Sí, Irina, ya lo escuchamos a Ricardo, dale. Sí, lo que decía es que también conocemos casos, no sé si tienen números de esto, pero mujeres que denuncian, que piden ayuda, que piden protección y que terminan siendo víctimas de femicidio. Creo que ahí tenés el ejemplo de cómo funciona el sistema, ¿no? La mayor carencia. Totalmente. De hecho, a ver, la menor cantidad de mujeres que sufren violencia son las que denuncian. Y eso tiene que ver con que hay un sistema que es muy hostil hacia las mujeres que buscan, digamos, hablar y ser escuchadas y tener un proceso justo. Entonces, creo que 2 de cada 10 de las mujeres que sufren violencia son las que llegan a denunciar. Entonces, eso es un número muy bajo. Es un número tremendo. Claro, entonces digo, eso nos está hablando de un sistema que expulsa a las mujeres o que en muchos casos termina siendo un proceso mucho peor, que a veces las mujeres dicen, en vez de exponerme a un proceso judicial, prefiero no decir nada, prefiero bancármela. Eso es un problema del sistema, no es un problema de las mujeres. Entonces ahí tenemos que empezar a ver qué es lo que podemos mejorar para que ese número crezca. Ricardo, desde tu mirada política, ¿qué estás viendo a esta hora? No, me parece que Alberto es como un síntoma de una clase de políticos muy particulares que creen en muy pocas cosas. A ver, ¿cómo es eso? Digamos, ya nosotros, todo el mundo conoció las fotos de la fiesta, ¿no? Nos decían a todos, cuídense, no se junten. El presidente lo decía, foto en Olivos. Feminismo, derechos de las mujeres, pasa esto. Pero yo diría en un plano superior, yo me pregunto en qué cree políticamente Alberto Fernández. Porque, digamos, teóricamente él se puso a cargo de un gobierno que tenía como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población y ponerse al servicio sobre todo de los más necesitados. Y era un gobierno que no podía controlar un precio, que no podía sancionar a una empresa que se abusaba. Durante la pandemia hubo una inflación de arriba del 30%, donde Alberto, que en ese momento tenía una imagen pública muy alta, podía haber actuado para condicionar, limitar los abusos de los sectores dominantes. Ahora, Ricardo, viste que Cristina diferencia mucho esto. Vamos a compartir el tuit de Cristina Fernández de Kirchner en la jornada de hoy, que habla concretamente, bueno, son dos cosas distintas, el tipo de presidente que fue Alberto Fernández y efectivamente esta situación.
A ver, ¿lo compartimos? Pongámoslo. No me esperen a mí. Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández no fue un buen presidente, tampoco lo fueron Macri, de la Rúa, solo por mencionar a los que se desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. ¿Con qué grupo lo pone, por otra parte? Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología, pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa. Las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar una vez más y dramáticamente la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle esta en un palacio o en una choza. La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos, en lo personal y como mujer, que ha sido objeto y lo sigue siendo de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 22, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho. Toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal. Bueno, aquí la expresidenta dice, una cosa es la presidencia y lo que podamos decir sobre ello, otra cosa es esta situación. Quiero agregar, hace un minuto nada más, ahí voy a ir a Carlos Raimundi, el tuit de Guado de Pedro, ex ministro del Interior, actual senador nacional, que también hace una referencia muy importante y quiero empezar a pensar respecto a la construcción política que viene o cómo interpela esto a la construcción política actual, porque hay un espacio político que se siente, como dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en shock. Nos genera mucha indignación las noticias de los últimos días sobre el comportamiento de Alberto Fernández como ser humano. La denuncia de violencia de género de su expareja Fabiola Yáñez exige nuestro repudio absoluto. Su desapego a los valores éticos y morales más básicos y esenciales está fuera de discusión. No existe explicación que pueda justificar o atenuar el impacto de sus acciones y no puedo negar que como militante político me avergüenza el hecho de que haya sido presidente. También me genera bronca el uso político que el gobierno está haciendo de esta situación. Es el mismo gobierno que fomenta la violencia a niveles nunca vistos en nuestra historia democrática, que no cree en las políticas públicas para proteger a las mujeres y erradicar la violencia de género, que quiere liberar a los genocidas que asesinaron, torturaron, violaron y arrojaron seres humanos vivos al mar desde aviones. Esos mismos sectores están tratando de instalar de que Cristina es la responsable de la violencia que ejerció Alberto contra su mujer. Disparatado y al mismo tiempo muy injusto, fui testigo del maltrato, el ninguneo y las operaciones que Alberto realizó contra Cristina durante su gobierno y también del esfuerzo que hizo ella soportando todo eso para permitir que el expresidente pudiera finalizar su mandato. Nuestro deber es repudiar, condenar y exponer sus actos para que hechos como este no se repitan y podamos construir una sociedad libre de odios y de violencia. Bueno, esto es una opinión personal. Me da la sensación que acá también se está utilizando esta situación para volver sobre las diferencias intrínsecas de un gobierno que uno imagina eso en otro, debería estar en otro plano. Creo que hay otra cosa acá, es el operativo Despeguemos, no del gobierno anterior, y no tuvimos nada que ver. Cosa difícil en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que eligió a Alberto. Discusión larga, que el día del tuit de Cristina daría para un programa entero. Y Guado de Pedro no se avergüenza de haber sido ministro del Interior hasta el 10 de diciembre del 2023. Digo, en un caso. En el caso de Cristina me parece que la propia, digo, con todo respeto, la propia ex vicepresidenta y expresidenta, mezclando las dos cosas, banaliza el propio intento de magnicidio que fue, digamos, en términos políticos, y esto es una opinión, el hecho más grave de la democracia argentina es que Milei sea presidente. Opinión pura. Sí. No suelo hacerlo, pero quiero... ¿Se dan cuenta? En términos institucionales, el hecho más grave de los 40 años de democracia, sin ninguna duda, es el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que ella misma banaliza el intento de magnicidio con ese tuit. ¿Se dan cuenta el impacto profundo que esto está generando en la misma capacidad de analizar la política de los últimos tiempos dentro del propio espacio político que lo tuvo Alberto Fernández como presidente? Voy a Carlos Raimundi, gracias Carlos por la paciencia. Quiero preguntarte esto, todo esto y lo que estás escuchando, lo que estás leyendo, ¿qué reflexión te merece sobre la construcción política que viene? Porque es un espacio político que está realmente muy golpeado y decepcionado. Pero mira, hay varios
hay varios aspectos. Primero, cuando vi, vos sabés que yo a veces cometo el error de no seguir a pie juntillas todo lo que dice el gobierno. Entonces no había visto el tuit de Adorni, que habla de la línea 144. Pero a mí, vos sabés que lo que más me impactó de ese tuit es la palabra fin. Porque ahí la palabra fin tiene dos significados. Uno es, esta es toda la política que tenemos. Pero la otra es, flaca, arreglate, yo ya te dije lo que tenía que hacer, listo, ahora es tu problema. No había hecho esa interpretación, es interesante. ¿No? Entonces, digo, un gobierno que la única política pública que desarrolla es la línea 144, que además no funciona como debía haber funcionado, porque se la está despojando de todo el resto de las instancias institucionales, es ahora el que va a sacar provecho, o el que intenta sacar provecho de este acto, de esta situación lamentable. Segundo, es una linda discusión, no para un programa de televisión, esto que decía Martín, porque yo también fui funcionario de Alberto Fernández, o del gobierno que presidía Alberto Fernández. Yo representaba a Cristina, ni a Santiago Cafiero, ni al propio Alberto. Claro, perdóname, Carlos, digo, como me comprende la general de la ley, yo también fui funcionario. Con Felipe Solá en la tercera línea y con Santiago Cafiero en la quinta línea. Pero digo, para que se sepa mi posición. No es que quiero polemizar. Digo, es muy interesante lo que vos planteás, porque la pregunta es, ¿qué servicio le hubiéramos hecho al país yéndonos? Ese es el punto. Pero no importa, ese no es el tema que estamos tocando. Cuando yo decía que Alberto, ¿cómo te podría decir? El tema de si está choqueada o no la militancia. Mira, la militancia estaría muchísimo más choqueada si se tratara de una persona en la cual uno se referenciaba. Pero Alberto Fernández fue presidente. Esto es lo paradójico de la Argentina. Esto es lo que no debe volver a suceder en términos de la construcción política, que era tu pregunta, Pablo. Pero Alberto, la inmensa mayoría de la militancia más comprometida, más fuerte, más firme, la que estaba dispuesta a ir con coraje a enfrentar a los factores de poder, lo despreciaba y lo desprecia. Por lo tanto, pero por otras cosas, sin saber esto. Por lo tanto, ahora que llega esto, es repudiable, es abominable, pero no es para hacernos bajar los brazos o para hacernos entrar en shock. Eso es lo que quiero. Entiendo. Lo que quiero decir. Bien. Ahora, en cuanto a la construcción, sí. Lo que no puede volver a pasar es que tengamos un candidato a presidente como Daniel Scioli, como Alberto Fernández y como Sergio Massa. Uno es ministro de Milei. El tercero trabaja para un fondo de inversión de los Estados Unidos. Y el otro es Alberto Fernández, que ya tenía todo lo que tenía como por las cosas que dijo Ricardo Arostin, presidente, porque no pudo controlar un precio, porque el Banco Central se llenó de dólares por el superávit comercial y se lo entregamos todas a las empresas que se habían hecho autopréstamos y a los organismos internacionales. Bien. Eso es lo que no puede volver a suceder en la construcción política, política futura. El kirchnerismo, el sector más duro, más fuerte, más comprometido, no puede ceder la centralidad en la futura construcción política. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Un gran abrazo. Igualmente. Ya seguimos con Delfina, seguimos con Ricardo y por supuesto con todo el equipo de QR. Solamente una breve pausa. Antes, recuerden que llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Tanda, seguimos conversando con Ricardo, con Delfina, con todo el equipo. Enseguida les vamos a contar qué es lo que dijo y qué es lo que no dijo Alberto Fernández en la entrevista en El País de España. Seguiremos en el avance de la causa. El momento a momento estamos con Gabriel Prósperi, por supuesto, allí en el departamento de Alberto Fernández por cualquier última novedad. Quédense en QR, no se vayan. Casi un paréntesis o les diría un respiro. ¿Un respiro de qué? Bueno, un respiro de todas las cosas que están ocurriendo mientras. El escándalo, el shock,
todo lo que nos provoca la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Por eso queríamos compartir esto con ustedes. Presten atención. De estas cosas no se hablan y todo esto pasó esta semana. Aumentó el colectivo, con lo que significa para trabajadores y trabajadoras, estudiantes, ir a sus lugares de estudio, de trabajo. Aumentó la nafta. Lo mismo, acá tiene que ver no solamente con las personas que se movilizan, sino con el aparato productivo. El desplome de la industria manufacturera y la construcción. Ayer cuando nos lo estaba contando Fer Cerolini, era impactante lo que está ocurriendo, insisto, con la economía y esa economía que genera empleo. Y esa economía que lo que está mostrando es que no hay un mango en el bolsillo como para que todo eso, que implica una dinámica de consumo interno, de poder vender el bolichero, el comerciante, la pequeña y mediana empresa industrial, no pueda hacerlo. Está en peligro el segundo cuatrimestre universitario, porque los docentes, las docentes, trabajadores y trabajadoras no docentes han perdido el 50% de su capacidad adquisitiva, su salario vale 50% menos. Y esa es la razón por la cual en estos momentos hay paro de docentes y no docentes. Y no comienza el segundo cuatrimestre. Es la misma razón por la cual el 23 de abril se generó una movilización realmente muy importante, de las más importantes que se recuerden en democracia, alrededor de la idea de la educación pública universitaria. La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 5,1%, aumentó. Hay preguntas respecto a lo que puede llegar a pasar en la inflación, en el índice de precios nacional, pero cambiando lo que efectivamente el gobierno viene observando y sacando pecho, que es que viene en picada la inflación, el aumento de precios. Poder de compra de jubilados, una pérdida de casi del 30%. Y todavía sin un compromiso firme de los distintos espacios en el Congreso de que se trate, ocurrió algo muy importante, sí en el Senado, que se revalida el dictamen de ese proyecto para la otra media sanción de la recomposición de más de un 8% y de sostener o de modificar en realidad de qué manera se va a ir aumentando la jubilación, pero todavía eso no está. Y lo que sí está es que jubilados y jubiladas perdieron 30%. Y más perdieron además, porque se mantuvo firme el bono de 70.000 pesos, más perdieron jubilados y jubiladas de la mínima. Sigue el escándalo por la visita a represores y mucho más. Y mucho más. ¿Y cuál es la trama? Ayer lo charlamos con Carlos Heller. ¿Cuál es la trama profunda? No solamente un boceto de proyecto para que queden en libertad o en domiciliaria o se flexibilicen las condiciones en que están detenidos personas que cometieron crímenes absolutamente aberrantes. ¿Qué es lo que hay por detrás? Tiene que ver, nos decía Carlos Heller, tiene que ver con que en realidad el gobierno le está dando señales a los militares represores para que las nuevas camadas de militares entiendan que la política esta vez los va a respaldar y que cuando los involucre en seguridad interior no le va a pasar lo que le pasó a esos represores. Muy importante, de esto se habló muy poco en la semana. San Cayetano, en santo del momento. Por último, paz, pan, tierra, trabajo, techo, vivienda. El reclamo de miles y miles de personas que volvieron a llenar la Plaza de Mayo, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, partidos políticos. Allí estuvieron llenando una plaza, se habló muy poco de eso. Esto pasa, ¿qué quiere decir? ¿Que el otro no es grave? No, por supuesto que no. Nosotros estamos ahora trabajando sobre eso porque es gravísimo. Porque hunde a la política en un pantano muy, pero muy feo. Y porque hay sectores que quieren llevarse puesto todos los derechos en función de lo que hizo un expresidente, un delito aberrante. Desde ya que es importante. Pero todo esto también ocurre y hay que preguntarse también si hay un intento de distraernos respecto de esto que efectivamente también está pasando. Les voy a dar un último elemento. La Unión Cívica Radical, que puso el grito en el cielo por los fondos reservados hacia la CIDE, al momento de discutir ese decreto en el Congreso para que no siga vigente, no acompañó. Es decir, postergó la posibilidad de que eso se discuta. ¿Lo habrá hecho la Unión Cívica Radical otra vez diciendo una cosa en los medios de comunicación, haciendo otra cosa con su voto en el Congreso? ¿Lo habrá hecho a sabiendas de que todo esto estaba siendo tapado? Bueno, lo veremos en los próximos días también. Vuelvo a la mesa. Sigo charlando con Delfina, con Ricardo respecto, y por supuesto todo el equipo de QR, de todo lo que está pasando alrededor de la denuncia por violencia de género
sobre el expresidente Alberto Fernández. ¿Te había quedado algo respecto de lo político, Ricardo, para aclarar? Pero yo decía, me parece que Alberto es un símbolo de toda una camada de políticos que creen en muy pocas cosas. Y que es un lujo que los espacios populares no se pueden dar. Tener dirigentes que más o menos le da todo lo mismo. Más o menos dice una cosa, pero porque viene bien decir eso, pero puede decir otra, depende cómo venga. Eso ya no se aguanta más. En un país como la Argentina... Si no se lo elegía Alberto Fernández, no se ganaba la elección, ¿eh? Sí, sí, y es muy interesante, porque eso tiene que ver con que... Eso tiene que ver con que Cristina, cuando dice cómo hago la cuenta para que saquemos una cantidad importante de gente, cómo involucro a otros sectores del peronismo, tiene que meter a gente que... Hay mucho peronismo conservador, hay mucho peronismo oportunista, hay mucho peronismo acomodaticio, con lo cual te da como producto un Alberto. Y eso es un problema. Digamos, estoy pensando en un próximo gobierno que venga a reparar todo el desastre que se está haciendo en este momento. Una minoría total. Y necesitas... Si no abrís también podés quedar... No, pero lo que no podés tener son gobiernos inútiles. Minoría intensa. Tenés que tener gobiernos que puedan hacer cosas. Estaba pensando justamente que la intensidad que claramente no tenía Alberto Fernández, la tiene Milei. Y la decisión que no tiene Alberto Fernández la tiene Milei. Igualmente, entonces, no necesariamente el comportamiento, la convicción puede ser un fenómeno destacable desde la acción política, que uno puede evaluar quién tuvo la habilidad para llegar, para entender el momento histórico, y no una acción que tenga beneficio per se el compromiso. Quiero decir que también tenés momentos históricos que evidentemente en el 19 la propia Cristina entendió que todo se estaba corriendo hacia el medio y tuvo la consecuencia. Pero ahí todos tenemos que ver en que las cosas se corran hacia el medio. No, uno no se puede poner afuera y decir, se corre para el medio. No, pero el problema, a ver, el tema es quién conduce. Porque vos podés ser, si vos sos Lula y querés atraer a sectores de la derecha y todo, pero conducís vos es una cosa. Otra cosa es que el que te conduzca sea justamente Alberto. Alberto fue sumado por Cristina porque era la única manera que entendió que podía dar esa opción de ganar. Y bueno, después Alberto se cortó solo como si el líder fuera él. ¿Puedo decir algo que me parece que podemos caer en un error importante y le quiero preguntar a Delfina? Porque puede haber, estamos hablando de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández que desata una crisis aún más profunda de la que ya tenía ese sector de la política. Pero a no creer que puede haber alguien que hubiera ejercido un liderazgo de esas características, que hubiera sido más valiente en términos políticos, con mayor convicción y también podría haber sido violento de género, ¿eh? ¿O no, Delfina? Totalmente. De hecho, la violencia de género, que es algo que estamos repitiendo todos estos días, es que no tiene un partido político, no tiene una ideología política y eso es parte de lo que no hay que caer un poco en el falso debate de asociar las políticas de género y al feminismo o con el kirchnerismo, con el peronismo, porque es un movimiento que excede a todas las fuerzas políticas y además que la violencia de género justamente es un fenómeno transversal a todos los partidos, porque nosotras no solamente tratamos temas de violencia doméstica, sino que tratamos temas de violencia política, donde encontramos situaciones de violencia en todos los partidos políticos. Entonces, no es una cuestión de ideología, sino que es una cuestión cultural muy profunda en nuestra sociedad, que justamente, de hecho, ojalá esto fuera un momento donde todos los partidos se repiensen hacia adentro y piensen sus prácticas y reflexionen, porque la mayor parte de la violencia que sufren las mujeres en la política es por parte de sus compañeros de militancia, no es por parte a veces, como se puede llegar a pensar, por parte de, no sé, de anónimos en Twitter y demás, más allá de que esa violencia es enorme, pero la mayor violencia que denuncian las mujeres tiene que ver con sus propios compañeros de partido. ¿Y eso empeoró o mejoró? No, lo que pasa es que no tenemos necesariamente violencia política. No necesariamente hay una forma donde la misma pregunta se haya hecho de manera continua como para poder decir es un fenómeno que creció o no, pero nosotras en las mediciones que hicimos tanto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Consejo Deliberante de Rosario, hicimos en el Congreso Nacional desde ya varios años, en el 2018 y en el 2022 hicimos las otras mediciones, lo que veíamos es que 7 de cada 10 mujeres decían que tiene que ver con un compañero del partido. ¿Y eso se daba tanto en la primera vez? Eso se daba... O sea, se dio 2018 y 2022. Y tenía que ver con todos los partidos políticos, digo, porque ahí estuvimos analizando... O sea que no mejoró, según eso.
Bueno, quizás se hizo, el hizo mismo más valor, visible, por eso digo, pero el antes mismo no se valor sabía que dio, estaba ahí. más allá que no fue una evolución, casi el mismo valor dio tanto en Rosario, en Ciudad de Buenos Aires, como a nivel nacional. Y en la derecha y en la izquierda. Exacto, entonces digo, Ahora, es un tema que todos los partidos deberían, si se lo tomaran con real compromiso, evaluar realmente cuáles son sus prácticas cotidianas, digo, porque no es solamente salir hoy y decir repudio estos hechos. Esto tiene que ver con prácticas cotidianas de respeto hacia las mujeres, de darles lugar en la toma de decisiones, de no ningunearlas, de considerar, no sé, la experiencia que tienen, el saber que tienen, que es algo que muchas mujeres denuncian, ¿no? De que no se las toma en cuenta y eso es parte de lo que va cimentando después una situación. Sumo una novedad, un posteo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a ver si la producción nos lo puede compartir. Los que defienden terroristas, ponebombas y delincuentes son los mismos que se hacen los defensores de las mujeres mientras me insultan, degradan y ultrajan verbalmente. Son los mismos que defienden y protegen la impunidad de los violentos y se escandalizan porque ejerzo mi libertad de pensamiento y de expresión sin pronunciar un solo insulto y por llegar a la vicepresidencia sin ningún delito ni doblez en la defensa de mis ideas. Argentinos no somos esta mugre. No somos cómplices de terroristas, no queremos más un país de delincuentes amparados en el poder y no queremos una clase política que vive distinto de cómo declama. Argentina está orgullosamente de pie a pesar de aquellos que la postraron y nos pusieron de rodillas. Impunidad nunca más. ¿Quién recibe esto? Es raro, ¿no? Que es raro, no... Digo, mete el tema del terrorismo en el medio, no se entiende de dónde va, porque justamente lo que se estaba criticando era que iban a visitar a gente que había hecho desde el Estado acciones terroristas Usa y violaciones. No hace nunca más para cerrar. Da vuelta al tema, ¿no? Porque eso se estaba criticando. ¿Pero qué tiene que ver esto con...? ¿Lo dijo relacionado a lo de Alberto? Yo creo que es referido a un primer mensaje en redes sociales. La criticaron. Evidentemente hubo una Y crítica por muy ahora, profunda. evidentemente sí, tiene que estar referido a Alberto porque es hoy y dice 10, 19 de la Bueno, noche. pero defienden terroristas, ponen No, por eso bombas, hubo un delincuentes. mensaje previo. mensaje referido al caso Alberto. Seguramente. Que mostraste vos, quizá, que dijiste antes. La criticaron, sí. Sí, pero también es bueno esto de tratar de pegar al peronismo. Acá está el anterior. Me parece... Sí, está con la crítica, ya, o sea, para criticar cualquier cosa, ¿no? Está Justamente armando un una de las discurso. cosas que le quería preguntar a Delfina es, o plantear, lo que me parece que vemos es una decisión y una práctica constante, sí, del gobierno, sí, de intentar pegar la lucha feminista con el kirchnerismo, Totalmente. ¿no? Cosa que además es totalmente falsa. falsa, exacto. Es un movimiento que no solamente tiene muchos años más, sino que tiene más de un siglo el feminismo como lucha. Digo, pensemos en las primeras sufragistas y mucho antes también. Pero además, me parece que, por eso, esa asociación que están intentando hacer entre kirchnerismo, feminismo y las políticas de género. Y además, me parece importante señalar el oportunismo un poco político de cuando fue el tuit de Milei, por ejemplo, ¿no? Cuando hace poco tiempo decían que la violencia de género no existía, y lo dijo tanto Victoria Villarroel, lo dijo Milei, lo dijo Cunio Levarón, es decir, varios funcionarios diciendo la violencia de género no existe como fenómeno. Después sale a decir que es un problema y que se están encargando, y dicen lo de la línea 144, cuando es una línea que está siendo desmantelada, y que no solamente esa línea está siendo desmantelada, sino que todas las políticas de género están en un franco retroceso, que es lo que nosotras estuvimos monitoreando estos primeros 6 meses de gobierno, por la quita de fondos, ¿no? La baja ejecución que tienen las políticas, la desaparición de la subsecretaría, que es la primera vez desde el retorno de la democracia que no tenemos un organismo especializado que promueva y formule las políticas de género. Y eso viola nuestra propia, digamos, las leyes nacionales y los compromisos internacionales que tenemos. Entonces me parece que, por eso digo, lo triste de todo esto es que se use de manera oportunista políticamente, porque no es un gobierno que se esté ocupando el problema ni que le preocupe el problema. Y después, por eso digo, señalar que esto es un tema feminista, kirchnerista es totalmente falso. Digo, el feminismo es un fenómeno transversal y justamente, de hecho, no sé, antes Miriam también habló de la lucha por el aborto. No hubo lucha más transversal también en los partidos políticos como fue el aborto. Digo, en todos los partidos. Inclusive Cristina, que es la dirigente máxima del Totalmente, kirchnerismo, no nunca estaba fue de acuerdo con el feminista. tema del aborto y dijo que ya no dejaba libertad de conciencia. Es decir que... Muchísimas gracias por haber venido. Última reflexión, Ricardo, lo que quieras. No, me parece que yo percibo que hay mucha gente que está pidiendo una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias, que sea sólida. Y sólida
es ser exactamente lo contrario de lo que fue Alberto en todos los terrenos. También en este terreno desastroso, pero también en el terreno de la conducción del país. O sea, uno necesita votar a un gobierno popular que haga política popular y no quedar bien con los amigos, ver lo que dice la nación y cosas por el estilo. Ricardo, gracias. Te escuchamos mañana en la red y mandar un saludo a Eduardo. Bueno, Eduardo. Por favor, de parte nuestra. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Quiero adelantarles, enseguida les contamos, insisto, algunas características de la entrevista que dio el expresidente Alberto Fernández al País de España. Se va a publicar mañana. Y también en el próximo bloque vamos a reflexionar sobre nuestras prácticas de comunicación, de periodismo, respecto de situaciones como esta que estamos viviendo. Bueno, muy bien, seguimos en QR y quiero darle la bienvenida a Sandra Chaer. Ella es presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Sandra, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Reflexionemos un poco sobre lo que hacemos todos los días en casos tan delicados como este. Quiero que escuchemos y compartamos la mirada de Miriam Lewin. Hasta hace muy poco, ella fue la titular de la Defensoría del Público, que entiendo que en estos tiempos se está trabajando, pero no tiene autoridades. Debe ser una situación bastante compleja y no tengo dudas que el gobierno lo tiene, esta institución en la mira, que es un organismo que viene de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Miriam Lewin, sobre esta causa, el periodismo y la comunicación. Dale. Como integrante del feminismo, como feminista convencida, lo primero es la solidaridad y la protección a la víctima. Sí. Me parece que la sobreviviente de esta situación, Fabiola, se merece este apoyo. Ahora, la exposición y la filtración de estas fotos, que evidentemente estaban en poder del juzgado, es algo que no aporta absolutamente nada y al contrario, genera más dolor a la víctima y genera más dolor a su entorno y a otras mujeres que pudieron haber atravesado o estén atravesando esta situación. Bueno, Sandra, ¿qué nos falta aprender a comunicadores, comunicadoras ante situaciones como esta? Aprender siempre falta. Yo también lo que diría es que la situación de hoy no es la misma que hace 5 o 6 años atrás, y te doy algunos ejemplos. Ya el hecho de que, por ejemplo, el diario AR haya decidido bajar las fotos que había publicado, que Tiempo Argentino haya decidido que no las publicaba, es un aspecto súper positivo que antes no existía. Me parece que en relación a la publicación en sí hay varios niveles de responsabilidad para pensar. Por un lado está la justicia, cómo se filtraron esas fotos a los medios, después los medios en el momento en el que deciden publicarla, y ahí me parece que hay una complejidad del tema que tiene que ver con también preguntarse estas fotos por qué están apareciendo en este momento y de dónde vienen. Esa me parece que es una pregunta que está un poco ausente, digamos. Pero no hay riesgo de, si uno cuestiona eso, no hay riesgo de estar cuestionando en realidad el propio delito que se está investigando. No, porque vos tenés que, el delito es el elefante, digamos, en el bazar, o sea, tenés que hablar de eso, la situación es gravísima, pero no tenés que mostrar las fotos, eso no es necesario. Me parece que sí hay que abordar la responsabilidad presidencial, claramente, etcétera, pero también preguntarnos por qué hace 2 días que estamos hablando en loop prácticamente como si fuera un culebrón, cuando vos justamente mostrabas recién lo que está pasando además, ¿no? Más allá de que hay evidentemente una responsabilidad que hay que abordar y que la situación de Alberto Fernández en relación con la violencia de género es gravísima. Bien, sí, Lina. Una acotación, me parece también que, o sea, que no hace falta publicar ni estar mostrando las fotos para mostrar que Fabiola Yáñez es una víctima. Digo, no es necesario esto. Y por otro lado, y ya que hablábamos de Miriam Lewin antes y de su papel en la Defensoría, una de las funciones de la Defensoría del Público era generar recomendaciones justamente para el tratamiento de determinados temas. Y por ahí sí te pediría, Sandra, que nos des algunos detalles sobre cuál es la recomendación para el tratamiento
justamente mediático en los casos de violencia de género. Sí, ahí diría como varias cuestiones. Por un lado, que así como dijeron todas las mujeres que estuvieron acá presentes en relación a los aportes del feminismo para abordar estos temas, para el tratamiento en general del tema, en lo que tiene que ver con la perspectiva mediática, también no se hubiera avanzado si no hubiera sido por el feminismo, por organismos como la Defensoría del Público, con lo que menciona Irina de las recomendaciones, por el periodismo feminista, por organizaciones de la sociedad civil. Es decir, acá hay todo un trabajo para que hoy estemos hablando de violencia de género, estemos justamente discutiendo y haya dos medios que hayan decidido que estas fotos no se publican. O sea, Página 12 tampoco las publicó, ¿eh? Bueno, digamos, me parece que esto hay que considerarlo. No estamos en el mismo lugar que pre-2015, por ejemplo, para debatir estos temas. Sí, Fer. No, yo particularmente... Tenemos matices, quiero decir que tenemos matices por eso, en el equipo y ha sido una discusión abierta. Yo no estoy de acuerdo que este caso sea lo que rija para el resto de los casos, ¿entiende? Es decir, me parece que los medios no están publicando más fotos de mujeres golpeadas, por más cuando haya denuncia o algo, como no hay más revistas de cadáveres como tenía García, que bueno, una de las cosas que alguna vez le he criticado en persona, digo, ¿cómo? Bueno, agarraba la foto de la policía, sacaban revistas, eso se compraba. Ahora, me parece que cuando un caso toma esta dimensión, me parece aquello de los chinos, una imagen vale más que 1000 palabras, que decir, miren, dicen que Alberto le pegó a la mujer, entonces diríamos, como es presidente lo taparon, o esta cuestión de los norteamericanos, que muestran la violencia en todo el mundo, pero en Estados Unidos nunca vas a ver, pueden matar 35, en un jardín de infantes, 35 muertos, no vas a ver ni las bolsas de los cadáveres, nada. En Estados Unidos hay libre portación de armas, hay muertos por todos lados y está prohibido publicar las fotos. Entonces, parece que se viviera en otro mundo. Entonces, si pasa en África, están las fotos del África. Si mueren en Israel, van a estar las fotos, pero no van a publicar la foto de Estados Unidos. Entonces, me parece, en este caso, cuando está la foto periodísticamente, yo creo que no es lo mismo. Es un caso que tiene una gravedad nacional que implica hasta un hombre que justamente generó una política con crear un ministerio y todo. Me parece que esto periodísticamente no lo podemos ¿Vos decís que el interés público pasa por la foto? O sea... La foto confirma lo que se está hablando y me parece que después no se publique más. Pero el día que salió, me parece que... No, para nada. No necesitas la imagen. Digamos, en la causa estaban las declaraciones de ella. Incluso no necesitas los chats. Me parece que la publicación de los chats con todos los señalamientos de ella, con la exposición del presidente, no necesitabas estar poniendo esas imágenes sobre la mesa. Sí tenés que estar hablando del tema. Me parece terrible de parte de vista de la justicia y creo que hay acá un juego político. Es decir, el diario que publica hoy en la tapa, si lees la tapa de Clarín, nombran antes a Tamara Pettinato que a la mujer golpeada. No se entiende. Armaron una cosa con una grabación de algo que tampoco tiene nada que ver con el hecho de violencia. Armaron un conjunto. El tema de las visitas a los genocidas se acabó y todo se volvió esto. Yo creo que acá, y otra cosa, perdóname. Pero quiero todos escuchar están la reflexión de Sandra. Bueno, sí. Pero déjame terminar y que después que respondan. Vos podés saber de dónde salieron las fotos. Salieron seguramente tiene que ver con alguien de la justicia. Ahora, ¿de dónde salió? No lo sé. Pero de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia seguramente la foto. Vamos a confiar en la justicia y los servicios de inteligencia. Lo que digo, de la las afirmaciones no quiero mezclar de Tamara, que son el teléfono del presidente. ¿De dónde? No quiero mezclar los dos temas. Quiero quedarme primero en lo que dice Fernando. Fernando dice, cuando vos ves una imagen de esta característica, le confirma a una enorme cantidad de gente que efectivamente este hecho existió, que no va a ser fácilmente ocultado. Frente a eso, ¿qué decís, Sandra? No es necesario para nada. Lo que sí es necesario es que trabajemos la problemática, que hablemos de por qué existe la violencia de género, que hablemos además de los dobleces, de la doble moral de un presidente que estaba promocionando políticas de género y estaba pegándole a su mujer. Eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa, pero de ninguna manera las imágenes. Además, todos los relatos ahí, no quiero entrar mucho porque ya se entra en una situación privada, pero todos los relatos hablan de que esta mujer está sola, que no lo está pasando bien. Digamos, sumarle a eso la difusión de todas sus imágenes en medios públicos, me parece que lo único que hacemos es afectarla más. Hay una versión que se contó acá hoy, o que escuché, que probablemente hasta haya, no sé, no lo sabemos, que podía haber sido difundido por la defensa. Bueno, pero bueno, no seamos tan ilusos y no seamos tan como fuera del mundo, porque las imágenes, los canales la pasaron toda. Entonces, si no decís, no, bueno, vos no vas a pasar esto. Para mí está mal igual, que le pasen lo que quieran. Está bien. Yo yo creo que el periodismo es una cosa y otra cuestión es la justicia lo que hace
Otra cuestión es si la persona, además tampoco he visto ahora... Pero vos crees, Fer, que no tenemos capacidad de daño respecto de lo que A ver, de lo que esté esto es un caso de casi de una cuestión una cuestión nacional. No es una mujer más. No, me parece que no es lo mismo este nivel. A ver, sobre eso que decís, Sandra. No, de ninguna manera, no corresponde. Sea quien sea, no corresponde. Y aún si esto fue una estrategia política de su defensa, todo esto es una hipótesis, nada está confirmado. Me parece que, digamos, hay una zona gris, una laguna, donde vos no podés avanzar porque suponés que esto fue la estrategia política de la defensa. Vos tenés que tener una ética, una responsabilidad como periodista. No corresponde que lo publiques, no corresponde que esto lo pongas sobre la mesa. Sí hablemos de todo el tema, pero no las fotos. No es necesario verla a ella así de esa manera. Y además hay que esperarla a ella que elija el momento de hablar, de contar cómo ella lo quiere presentar. Además, también me pregunto si eventualmente fuera una estrategia, quizás ella se arrepienta en el futuro de ese asesoramiento que está recibiendo hoy. Porque esto no es gratuito, que todo el país esté mirando y hablando de estas fotos. ¿Cómo pueden ver? Mi mujer estaba enojada en un sentido, decía, ¿cómo ella mandó estas fotos? Porque se está mostrando como si te mostraran desnudo para siempre. Estás haciendo una suposición, pero que no lo está hizo porque se lo confirmada. mandó a una persona para preservarse ella. Pero una vez que esto, la han publicado en todo el mundo, hay un momento tampoco es el laburo periodístico inicial. Yo no digo que esto quede para siempre y nada, ¿no? Tengo que cerrar, y Sandra, muchísimas gracias. Vamos a seguirlo, por supuesto, porque uno imagina que, no sé si esto recién empieza, pero que va a continuar y esta práctica va a estar seguro. Gracias, Sandra, por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos estamos yendo, ya llega Mesa de 4, ahora les cuento eso, pero déjenme contarles algunas características de la entrevista que mañana va a publicar El País de España al expresidente Alberto Fernández. ¿Qué cosas dijo el expresidente Alberto Fernández? Bueno, ratificó que él no es responsable de esas lesiones que se observan en Fabiola Yáñez. Ratificó efectivamente que él va a seguir sosteniendo el principio de que es él quien tiene que demostrar que efectivamente esa violencia no ocurrió por lo menos de la manera en que Fabiola Yáñez lo planteó, cómo está planteado en la causa por parte de su representación legal, que él entiende eso y va a seguir sosteniendo ese principio. ¿Qué cosas no dijo Alberto Fernández? Bueno, Alberto Fernández no contó detalles de la vida íntima de Fabiola Yáñez que él cree que son importantes cuando llegue el momento de declarar en la causa. Está muy ansioso el expresidente porque llegue ese momento, sus declaraciones y también aquellas personas que va a citar para ratificar efectivamente que él no es responsable de esas lesiones, pero que no quiso en la entrevista a El País de España lastimar, perdónenme si lo digo de esta manera, a la propia Fabiola Yáñez en la intimidad de cosas que él eventualmente va a contar en el marco de la causa. Nos vamos a retirar, ya viene Mesa de 4 y la promesa de Mesa de 4 es el recorrido y las pruebas de la violencia. Allí está Bobby Mena, Pablo Ponzone, Gonzalo Prado y Cristian Balbo y como invitada Melissa Molina. Va a ser interesante escuchar a la colega de Página 12. Gracias, Sandro, otra vez por haber estado aquí. Martín, Fer, Pablo Ibáñez y Inés Hauser. Toda la entrevista por la abogada Alberto Fernández. Toda la entrevista sentado al lado de la nueva abogada Alberto Fernández. Que tengan buen fin de semana y quédense en A24 con Mesa de 4. Nos vamos como llegamos con las voces del día. La justicia debe seguir adelante con la investigación y efectivamente si el doctor Fernández es culpable tendrá que pagar por lo que hizo y apelamos a que eso sea así, ¿no? Que la justicia efectivamente investigue. Estuve con el Papa. La verdad que fue muy, muy interesante ese encuentro. Me transmitió su preocupación por lo que pasa en Argentina, que me pareció muy relevante, que cobra mucha importancia en estos tiempos. En este caso se juntan los golpes a Fabiola y esto que pasó con Tamara, de estar chichoneando como mínimo de la Casa Rosada, y bueno, qué sé yo, es realmente muy natural que todos nos indignemos. Puede dar 3,8, el gobierno está diciendo que va a dar menos de 4, sí. Pero igual son cifras bastante altas de todas maneras, porque ningún país tiene tanta inflación. Una especie de carácter transitivo que entonces explicaba que Alberto Fernández tenía un problema con las mujeres. Y me parece que ahí está el núcleo del tema. ¿Cómo arrastra esto a Cristina Kirchner o no? Y si esto arrastra al mismo tiempo al kirchnerismo en su conjunto.
que venga el ministro de Economía, el secretario de la CIDE, que expliquen qué es lo que necesitan y lo discutimos como corresponde. Acá no hay necesidad, no hay urgencia y tampoco, evidentemente, debería haber plata. Si no hay para los jubilados, tampoco debería haber para los subsidios. El Estado lo que busca es la renta social, es decir, que cada ciudadana y que cada ciudadano tiene que tener la posibilidad de tener la garantía de llevar un plato de comida, de llevar un remedio, de llevar un libro para que sus hijos se alimenten, se eduquen y se puedan curar. El verdadero progresismo es austeridad, es honestidad, es rigor, es capacidad de gestión y hay que volver a reivindicarlo. El punto de vista de la posición que tomaron algunos legisladores es una decisión personal de esos legisladores, pero no es una decisión política del espacio La Libertad Avanza, ¿no? Yo no lo hubiera hecho. Y creo que es un tema de una denuncia muy, muy grave que tiene que tener una resolución lo más rápida posible. Obviamente que haya justicia, pero con perspectiva de género. Las ideas de la libertad, del pro de esa libertad que nos quieren vender hoy, de la libertad de creer que porque insultás, amenazás o tenés una fake news, acaso sos libre. No, sos un ser gris. Déjame hablar, déjame hablar. Yo te estoy dando una idea. Somos grandes todos ya. Estamos muy viejos. Entonces digo, ver a un compañero que fue víctima del tormento con su bebé, que lo secuestraron con su bebé, que torturaron a su bebé en sus brazos, que picanearon a ese compañero con su criatura en brazos, que tiene que volver a explicar por qué estos asesinos no tienen que estar sueltos. Menos mal que teníamos el cepo y no nos pasó por encima, como pasó en distintas zonas del mundo, donde hoy ya se revirtió el problema de la burbuja que se pinchó allí en Japón. Más que en retirada, el kirchnerismo está desnudo. Se le están cayendo todas las banderas que eran ficticias. Tierra, techo, trabajo, paz y pan, con el agrado que estamos en un momento donde la pobreza y la indigencia han llegado a récord históricos, ¿no? Hay gente de más de 80 años que está enferma, que está débil, que está en la cárcel. A mí eso me produce mucha indignación desde el punto de vista de la justicia. Lo que fueron a visitar son los criminales más feroces que tiene la historia argentina. Nunca me pidió ayuda, jamás. Con Fabiola nos vimos 3 o 4 oportunidades, siempre en un contexto institucional. No aflojen, conserven la memoria. Conserven la memoria de lo que han recibido. No solo de las ideas, sino de los testimonios. Les mando muy cortito acá este video para comentarles que está prácticamente terminado el proyecto que venimos conversando hace algunos meses. Por favor, léanlo. Si Dios quiere, en un par de semanas nos juntamos para terminar de cocinar lo último. Es una situación realmente muy preocupante porque, bueno, cualquier hecho de violencia de género es repudiable, pero obviamente mucho más cuando se trata de alguien que tiene una responsabilidad institucional tan grande. Es un verdadero escándalo, porque Fabiola denunció por violencia de género en el día de hoy al presidente Alberto Fernández.